personas que en este momento están conectadas al inicio de esta charla muy interesante que tendremos con el señor Álvaro Andrés Carrillo, quien nos va a hablar de algunos temas relacionados con las obligaciones laborales de las empresas en este tiempo de contingencia por el COVID-19. Queremos darle las gracias por acompañarnos, a Álvaro especialmente, que ha querido compartir con nosotros este tema. Esperamos que sea del interés y confiamos muchísimo en que será muy interesante para todos nosotros. Muchas gracias, Álvaro, por querer compartir su conocimiento y su experiencia con todos los egresados. Esta es la Asociación de Exalumnos del Colegio San Ignacio. Aquí tenemos, ya veo que hay varios exalumnos, reconozco algunos, está también nuestra revisora fiscal Adiela González, veo a Liliana Giraldo, que es nuestra contadora también conocida suyo, o sea que tenemos un público muy variado. En este momento veo que estamos 16 personas conectadas y sé que vamos a ir aumentando la audiencia en este rato, así que Álvaro, muchísimas gracias nuevamente a todos los que están conectados. Recuerden también compartirnos sus experiencias, sus inquietudes, y entonces, Carol, es tuya la palabra. Buenas tardes y que disfruten. Hola Clara, ¿cómo estás? Hola a todos, bienvenidos a esta charla virtual, nuestra 21ª charla en el tema del aislamiento social, y pues hoy con un tópico que es muy importante para todos los empresarios, sobre todo los ignacianos que nos acompañan o las personas que están acá en la sala. Hoy nos va a dar la charla, nos va a orientar Álvaro Andrés Carrillo. Él es contador público de la Universidad de Medellín, también es especialista en gestión financiera de esta misma entidad, profesor de nómina, costos y normas NIF en Confenalco, es asesor contable y financiero, y pues hoy nos da una charla muy especial a través de la virtualidad. Esperamos que todos podamos disfrutar de este momento y conocer sobre este tema a profundidad para no tener ningún vacío en cuanto a esta contingencia pueda pasar. Esta charla es grabada, entonces las personas que no están acá presentes la podrán ver posteriormente. Simplemente nos dejan en el chat de comentarios su correo electrónico para hacerles llegar el link del video. Ahora sí, Álvaro, bienvenido y muchas gracias. Recuerden que contamos con 45 minutos para la charla de Álvaro y después 15 minutos de preguntas y respuestas. Esas preguntas las pueden hacer a través del cajón de comentarios y yo oportunamente las voy a leer al señor Álvaro para no ser muy interrumpida la charla. Álvaro. Muchas gracias, Carol, muy agradecido por la invitación. Listo, vamos a empezar con el tema de nómina en tiempos de contingencia. Listo, ¿cuáles son las obligaciones, cuáles son los mitos y cuáles son las verdades de este momento que estamos viviendo tan especial? ¿Cierto? Como ustedes saben, esto no es algo que había pasado antes, esto no es algo que tiene ningún antecedente, por lo tanto, no estábamos preparados ni la parte pública, ni la parte del Estado, ni la parte del sector privado. Es algo, como les digo, totalmente nuevo, pero sí, digamos que sí podemos hacer unos paralelos con situaciones parecidas que pueden pasar en el día a día de una empresa. ¿Listo? Ok, entonces empecemos. Empezamos por decir que lo que estamos viviendo, como les digo, es una situación atípica y es un caso fortuito, ¿listo? Y hacer un caso fortuito se considera un caso de fuerza mayor, un caso que no es previsible ni por el Estado ni por el sector empresarial. Y al ser un caso de fuerza mayor, estamos cobijados por el artículo 51 del Código Laboral, ¿listo? Que es suspensión de contrato laboral por fuerza mayor. Yo les voy a compartir aquí la presentación, ¿listo? Por favor me dicen si la ven clara, si hay que ampliarla un poquito. Está bien, si quieres le pones en pantalla completa la presentación para que se vea mejor y ya. Perfecto. Listo. Perfecto, ahí está bien. Dice, artículo 51 del Código Sustantivo de Trabajo. El contrato de trabajo se suspende. 1. Por fuerza mayor o caso fortuito que temporalmente impida su ejecución. ¿Listo? Hay otro numeral 2 que no tiene nada que ver con este tema, y el 3 que es por suspensión de actividades o clausura temporal de la empresa, establecimiento negocio en todo o en parte, hasta por 120 días por razones técnicas o económicas u otras independientes a la voluntad del empleador
mediante autorización previa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. De la solicitud que se eleve al respecto, el empleador deberá informar en forma simultánea por escrito a sus trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que pasó con esta contingencia? Muchos empleadores, obviamente, se quedaron sin la posibilidad de seguir con sus negocios. ¿Por qué? Porque, obviamente, algunas actividades quedaron restringidas. ¿Listo? Al quedarse restringidas, les aplicó estos dos literales, el literal 1 o el literal 3. Entonces, empecemos por el literal 1. Dice, por su fuerza mayor o caso fortuito. ¿Qué es fuerza mayor o caso fortuito? Se define como un evento que es inevitable, que es un evento que no puede ser previsto. Este caso aplica perfectamente. Y que temporalmente impida la ejecución del contrato. También nos aplica este concepto en el caso del contrato laboral. Vamos a poner un ejemplo práctico. ¿Listo? Yo tengo un taller de mecánica, tengo mis empleados, ¿cierto? Por efecto de la contingencia, la norma dice, se cierran todos los talleres. Resulta que el taller no tiene forma de que sus mecánicos trabajen de manera virtual. Lo pueden hacer algunos de sus empleados, como la parte administrativa, pero la parte técnica, los mecánicos se les impide ir a trabajar, ¿cierto? Tienen que parar su contrato, digamos, sus labores. ¿Listo? Entonces ahí el empleador se somete a un dilema. ¿Qué hago? ¿Sigo pagando el contrato, sigo pagando los salarios o suspendo temporalmente según este artículo? ¿Listo? Y en el literal 3 dice, por suspensión de actividades. ¿Listo? Resulta que también aplica en este caso, en el caso del taller de mecánica, se suspende la actividad del taller temporalmente mientras pasa la contingencia. ¿Listo? En todo o en parte. Ojo, ¿por qué? Porque resulta que alguna puede decir, venga, pero es que se suspende la parte técnica, o sea, la parte de mecánica, pero sigue la parte administrativa. Puede seguir la parte contable, la gerencia, listo. Entonces, aquí también aplica porque se suspende en parte las actividades de la empresa. Hasta por 120 días. Ya estamos hablando de 4 meses. ¿Listo? Ok. Ok. Otra dice aquí, que sea independiente de la voluntad del empleador, también nos... ¿Perdón? ¿Alguien me dijo algo? No. Ok. No, señor, tranquilo. Ok. Dice, por razones técnicas u otras son independientes de la voluntad del empleador, mediante autorización previa del ministerio. O sea que en este caso, si yo me quiero acoger a este ítem, sí necesito la autorización del ministerio para suspender por 120 días. Entonces, muchas personas llegaron a mí, muchos empleadores y muchos empleados a preguntarme, en el caso de los empleadores, ¿yo puedo legalmente suspender el contrato de trabajo por la pandemia? Y los empleados también me preguntaban, ¿a mí me pueden suspender el contrato y me pueden suspender los salarios? Listo. Entonces vamos para allá. Entonces, si yo leo con detalle el artículo 51, me quiere decir que sí lo puedo hacer. Listo, que sí lo puedo hacer. A pesar de que el Ministerio de Trabajo sacó unos conceptos, ¿cierto? ¿Qué es un concepto del ministerio? Ojo, un concepto no es una ley. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Un concepto, digamos que es algo que interpreta el ministerio, ¿cierto? Que dice, para mi interpretación se debe hacer así, pero no tiene fuerza de ley. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que si nosotros miramos el tema jurídico, siempre lo que prima sobre cualquier norma es la ley, ¿cierto? En este caso, como el concepto no es una norma, pues está sobre encima del concepto está la norma. Y la norma es muy clara, dice por fuerza mayor o por caso fortuito. Y es muy claro que este caso es fuerza mayor o caso fortuito. O sea que en este caso sí se podría suspender el contrato. Pero, ¿qué pasa? Que el ministerio dijo, venga, pero entonces hagamos una cosa. Antes de suspender el contrato, ¿por qué no utilizan otras herramientas? ¿Por qué no le adelantan las vacaciones al empleado? ¿Listo? ¿Qué pasa con el adelantar las vacaciones? Legalmente yo sí le puedo adelantar vacaciones a un empleado sin que este empleado haya cumplido el tiempo para salir a disfrutarlas. Pero, ojo, si cuando el empleado termine el contrato o él renuncie o yo lo termine, el empleado no acepta que se le descuente las vacaciones adelantadas, yo como empleador se las tengo que pagar. O sea, yo no le puedo descontar sin autorización de él esas vacaciones por adelantado. O sea que prácticamente si yo adelanto vacaciones, estoy sometido a la voluntad de mi empleado. Si mi empleado dice, no, yo no acepto que me las descuente, así me las haya pagado por adelantado,
es legal, o sea que yo tendría que pagarle el doble, ¿listo? En ese caso, obviamente usted me va a decir, no, es que eso se hace obviamente en convenio entre empleado y empleador. Sí, el empleado te puede decir que sí, puede firmar que sí, pero después puede reclamar que se las tienen que pagar, ¿listo? Ok, listo. Sí, si en el artículo 51 el empleador optó por la tercera opción, por el ítem 3, ¿qué pasa? Que él tiene que ir al ministerio, decir, venga, yo voy a suspender esos contratos porque voy a suspender actividades. Si el ministerio no lo acepta, no lo puede hacer. Listo. Si el ministerio no le dice, aceptamos que usted suspenda actividades, no lo puede hacer. Y de hecho, el ministerio no le acepta, en este momento de pandemia, no está aceptando suspensión de actividades. Listo. Entonces, ¿qué hicieron el 99% de los empleadores que decidieron suspender? Se fueron por el ítem 1, por fuerza mayor o por caso fortuito, porque así como ustedes lo ven, así está literalmente la norma. No dice, no necesita autorización y tampoco tiene un límite de tiempo. ¿Listo? O sea que si el empleador indefinidamente, pues no, en el caso de que siga la pandemia, de que siga el caso fortuito, ¿por qué? Porque acuérdense que legalmente hay algo que se llaman decretos de fuerza mayor o decretos de emergencia. Nuestro presidente declaró el estado de emergencia, ¿listo? Y al declarar el estado de emergencia, está aceptando que esto es fuerza mayor. Y mientras exista decreto de emergencia, va a existir fuerza mayor. Diferente cuando ya el gobierno, el presidente decida que ese estado de emergencia terminó. ¿Listo? Al terminarse el estado de emergencia, el empleador no podrá decir que estamos en caso de fuerza mayor, porque si no hay emergencia, pues no hay caso fortuito. Pero mientras sigamos en estado de emergencia en el que estamos actualmente, vamos a seguir en este caso, en el ítem 1 de caso fortuito. ¿Listo? Listo, eso es para el tema de suspensión. ¿Qué implica suspender un contrato de trabajo? ¿Qué implica? Cuando uno dice que suspende un contrato de trabajo, que se suspende inmediatamente, se suspenden los salarios. Ojo, salarios. Pero acuérdense que bajo el Código Laboral hay unos conceptos que son salario y otros que no son salario. Vamos a mirar como cuáles. Seguridad social. Seguridad social, estamos hablando de salud, pensión y ARL. Cuando hablamos de seguridad social, la norma dice que la seguridad social sí se tiene que seguir pagando en el caso de la salud. ¿Listo? En el caso de la salud, se dice que tiene que seguir pagando el 8.5% que le corresponde al empleador. Pero por efectos prácticos, el empleador, obviamente, él tendría que asumir el 4% del empleado, porque si no le descuenta ese otro porcentaje, pues no podría pagar el porcentaje, la salud. ¿Listo? Y al no poder pagar la salud, pues la persona se quedaría sin el derecho de la salud, en el caso de la suspensión. Entonces, ¿qué comunicado mandó el ministerio? El ministerio dijo, sí se le puede descontar la salud al empleado cuando se le haga la liquidación de su contrato. O sea, que yo al momento de liquidar el contrato, yo le puedo restar todos esos meses que le pagué de salud. O sea, ese 4% que mes a mes yo le debía descontar si seguía trabajando, como estamos en suspensión, dice, se lo puede descontar en el momento de la liquidación. Eso dice el concepto del ministerio, pero, como les digo, eso es un concepto simplemente. Si nos vamos a la norma, prácticamente la realidad es que el empleador tendrá que asumir el 100% del pago en salud. ¿Listo? Pero también me van a decir, lo que pasa es que en este momento las empresas que tengan 2 o más empleados no pagan el porcentaje que les corresponde de salud. ¿Listo? Entonces, en este caso, el empleador tendrá que asumir el 4% que debería haber asumido el empleado. ¿Listo? Según el concepto del ministerio, se lo puede descontar al empleado en la liquidación, pero para efectos prácticos tendrá que asumir el 4% y seguirlo pagando. ¿Listo? ¿Por qué? Porque yo no lo puedo... Hay un comentario que está como a la par de lo que estás diciendo, de Adriana Restrepo. Dime. Ella dice que siempre y cuando lo pueda alegar, pues si está exento y pudo operar desde el principio de la emergencia económica, no puede alegar fuerza mayor o caso fortuito. ¿Es esto cierto? Perdón, no te entendí, ¿me lo repites, por favor?
Dice, Adriana Restrepo dice, siempre y cuando lo pueda alegar, pues si está exento y pudo operar desde el principio de la emergencia económica, no puede alegar fuerza mayor o caso fortuito. No entendí la pregunta. A ver, ¿no puede alegar qué? ¿No puede alegar la fuerza mayor? Exacto. O sea, si la empresa se creó después de la contingencia, es lo que yo entiendo. Según lo que entiendo es en caso de las suspensiones, según dice aquí Adriana Restrepo. Adriana, ¿estás ahí? Adriana está ahí para que me explique la Adriana pregunta. puede abrir el micrófono para hacer el comentario debidamente. Se lo voy a activar aquí. Ah, no, yo no puedo hacer eso. No, ella es lo único que lo puede hacer. Ah, ok, dale, Adriana. Y nos cuenta su experiencia o el comentario que tenga. Y si quieres vamos continuando y después ya cuando Adriana nos vaya a O cualquier cosa me lo puedes escribir aquí por el chat y me lo explicas mejor. Ah, bueno, dices, pues siempre y cuando lo pueda alegar, pues si está exento y puedo operar desde el principio de la emergencia. Ah, bueno, ya entiendo, ok, listo, ya entendí, mira. Lo que pasa es que como yo les decía, por eso yo les puse el ejemplo del taller de mecánica, ¿cierto? Que la persona no podía trabajar por efectos de la ley, pero resulta que no todas las actividades económicas quedaron restringidas. Por ejemplo, el área de la salud, el área de los alimentos siguieron trabajando. Entonces, para ellos no aplica el estado de emergencia. ¿Por qué? Porque ellos no estuvieron afectados por la emergencia. Tienes toda la razón, Adriana. Ya te entiendo la pregunta, ¿listo? Sí, tienes toda la razón. Una persona que no haya sido afectado por el paro de actividades, pues no podrá alegar. Incluso hay personal como el que yo laboro, que somos contadores, somos asesores, somos consultores, que podemos seguir trabajando desde la virtualidad. Incluso nosotros también tendríamos esa dificultad de poder alegar que nos afectó el tema de la pandemia, porque nosotros sí podemos seguir laborando de manera virtual. Lo mismo que los maestros, algunos maestros, no todos, porque acuérdense que también hay maestros de preescolar que tuvieron que parar y en esos casos sí se habría una afectación. Pero en el caso de los servicios profesionales, del tema de la salud, el tema de la distribución de alimentos, ellos sí en ese caso no quedaron afectados con la pandemia y ellos sí no pueden alegar que haya caso fortuito o fuerza mayor. ¿Listo? Entonces, uno que tendría que hacer como empleador, tendría que utilizar como prueba el decreto, que mi actividad no pertenece a las actividades permitidas. ¿Listo? Ok. Sí, supongo que ya quedó, ¿cierto? Aclarada. Listo. Esperemos que sí, si quieres sigue y si hay alguna otra duda te la voy contando. Dice Arena que perfecto. Perfecto, listo, ok. Entonces, seguimos. Listo, entonces estamos diciendo que en el caso de la seguridad social, ¿cierto? Hay un beneficio para las empresas que solamente pagan el porcentaje del empleado, ¿listo? Que a pesar de que el ministerio dice que se le puede descontar en el momento de la liquidación, pues lo más práctico, ¿cierto? Porque a veces las leyes existen, pero no son prácticas. Listo, entonces en ese caso lo mejor es que el empleador asuma el pago de la seguridad social. Ojo, se suspenden los salarios, ¿cierto? Pero hay una excepción en cuanto al tema de prestaciones sociales. Si nos vamos al artículo 53, que dice cuáles son los efectos de la suspensión, listo, el artículo 53 dice ¿qué efectos tiene la suspensión? Y en el artículo 53 hay una cosa muy clara que dice que la prima de servicios no se suspende, listo. Dice que las cesantías y que las vacaciones y los intereses sí se suspenden, pero la prima de servicios no se suspende, listo. Y aparte también el ministerio dijo, le vamos a dar una herramienta al empleador para que haga una negociación con su empleado y le vamos a dar un plazo máximo hasta diciembre para que pueda pagar el saldo que debía haber pagado al 30 de junio. Listo. Ok, listo. Hasta ahí todo claro, ¿cierto? Entonces, le tengo que pagar el tema de seguridad social. Básicamente salud y pensión. ¿Qué pasa con la ARL? Que si una persona no está trabajando es como si estuviera incapacitada. Cuando una persona está en estado de incapacidad no tiene por qué pagar la ARL. Aquí aplica exactamente lo mismo. Si una persona está en estado de suspensión de su contrato, no tiene por qué pagar la ARL. Tendrá que pagar la salud y tendrá que pagar la pensión. ¿Listo? Ok.
Listo. Y en el tema de prestaciones sociales, no paga cesantías, no paga vacaciones, pero sí paga prima, porque está en la excepción que tiene el artículo 53. ¿Listo? Eso para el caso de suspensión de contrato, pero también puede que el empleado diga, no, es que yo realmente yo me quebré, yo no puedo hacer absolutamente nada más, es imposible que yo siga con mi actividad, tengo que despedir mis empleados. Ojo, es una cosa es suspender, otra cosa es terminar. Cuando hablamos de terminación, entonces también se empezaron a ver unas noticias, ustedes saben que por Facebook, por WhatsApp, empezaron a circular muchas noticias y empezaron a decir que la terminación del contrato tenía que tener orden del Ministerio de Trabajo, ¿listo? Entonces, ¿cuál es la realidad? Que usted sí puede terminar el contrato de trabajo unilateralmente, ¿listo? Usted puede decir, termino el contrato de trabajo, estoy en quiebra, no puedo seguir sosteniendo trabajadores, ni siquiera en suspensión, porque no tengo ni siquiera para pagar la seguridad social. En ese caso se puede hacer, pero mediante el pago de la indemnización, ¿listo? Porque si vemos muy bien el artículo 62 son todas las causales que tiene para terminar por justa causa el contrato de trabajo. Ustedes ven, si ustedes lo pueden leer desde ahí, ninguna parte dice que por caso fortuito o por fuerza mayor se pueda terminar el contrato. ¿Listo? Ojo, se puede terminar, pero que sea por justa causa, ¿cierto? O sea, que la pandemia no es justa causa para terminar el contrato sin indemnización. O sea, que el contrato se puede terminar, pero hay que pagar la indemnización. Y vamos a recordar un poquitico cómo se indemnizan los empleados de acuerdo a su contrato. ¿Listo? Entonces, de acuerdo al contrato, pueden haber contratos a término indefinido. Y si el contrato a término indefinido es inferior a 10 salarios mínimos, le tendré que pagar por el primer año o fracción de año, le tendré que pagar 30 días de salario. O sea que da lo mismo trabajar un mes, 2 meses, 3 meses o el año completo. Yo de indemnización le tengo que pagar 30 días de salario. A partir del segundo año, o sea, eso es para un año o fracción de año. A partir del segundo año, ¿yo qué tengo que hacer? Le tengo que pagar 20 días por cada año a partir del segundo. Ojo, pero en este caso sí tiene que ser el año completo, porque esos 20 días, si no trabajó el año completo, se vuelven proporcionales. O sea que si la persona trabajó un año y medio, por el primer año le pago 30 y por el segundo año le pago 10, porque el segundo no lo trabajó completo, trabajó la mitad del segundo. Entonces le pago proporcional. El primer año no es proporcional, siempre van a ser 30 días en el contrato término indefinido cuando el salario es inferior a 10, ¿listo? Pero a partir del segundo le pago 20, pero esos 20 sí son proporcionales. Si trabajó un año y medio, entonces le pago 30 por el segundo y 10 30 por el primero, 10 por el segundo. En el caso del contrato a término indefinido, si el contrato es indefinido, pero el salario es mayor a 10 salarios mínimos, en ese caso cambian los días. Pues entonces, a partir del primer año o fracción de año, se pagan 20 días. Ya no son 30, sino 20. Y a partir del segundo año, no se pagan 20, sino 15. ¿Por qué? Porque la norma dice que tienen menor afectación las personas que tengan un salario mayor a 10 salarios, ¿cierto? Porque estamos hablando que 10 salarios son más o menos 8.780.000 más o menos. Entonces, si una persona tiene un salario de esos o más alto, tiene menor afectación que una persona que siga en un salario mínimo. ¿Listo? Ok. Esa sería la indemnización en el contrato a término indefinido. En el contrato a término fijo. Listo. Entonces, Álvaro, ¿puedes por favor de nuevo activar el micrófono que se te desactivó, por favor? Mil gracias. Sí, señor, perfecto. ¿En qué parte me quedé que no me hayan escuchado? No, hace fue como un segundito, estabas ahora, o sea, ibas a hacer el cambio como una conjunción ahí, pero... Ah, ok, perfecto, listo. Entonces, en la indemnización del contrato a término fijo, listo. ¿Qué pasa? Que cuando mi empleado tiene un contrato a término fijo, yo le tengo que pagar por de indemnización lo que le esté faltando para el término del contrato, listo.
vamos a poner un ejemplo. Yo tenía un contrato... Para que vamos, porfa, a la presentación. ¿Listo? Dime. A ver, porfa, la presentación que estamos... Listo, perfecto. Listo, ok. El contrato término fijo, ¿cómo se indemniza? Entonces, yo tengo que pagar, o yo como empleador tengo que pagar los días de salario restantes que falten para terminar el contrato. O sea, si yo tengo un contrato de 1 año, supongamos que la emergencia, cuando ocurrió me faltaban 6 meses, al empleado le faltaban 6 meses, entonces yo tengo que pagar 6 meses de salario. Ojo, solamente salario. Ahí no entran ni cesantías, ahí no entra prima, ahí no entra salud, ahí no entra pensión, ahí solamente se interpreta la palabra salario. Tampoco se ingresa al auxilio de transporte. ¿Listo? Ok. Y también hay una polémica con este tema. ¿Por qué? Porque si una persona tiene salario variable, o sea, cuando hablamos de salario variable, es un vendedor que tiene comisiones, ¿listo? Entonces siempre gana un salario diferente. ¿Qué pasa? Que la norma no dejó explícito, no dice explícitamente que hay que pagarle sobre el promedio de sus salarios el tiempo que le haga faltando, que le quede faltando. Entonces, si yo soy empleador, ¿qué hago? Yo me remito al texto de la norma, dice, le pagaré los salarios restantes. ¿Y cuál es el único salario que yo sé que no le voy a pagar? El salario básico, si yo soy empleador. Si yo soy empleado, yo le digo al empleador, venga, pero es que si a mí me pagan la prima, las cesantías y las vacaciones con el salario promedio, debería ser así con el salario, con la indemnización. Pero como les digo, como la norma dejó ese vacío, se volvió una norma de interpretación. ¿Listo? Entonces, en ese caso, si yo soy empleador, yo me quedo con el salario básico. Y la norma no me dice lo contrario. Pero si yo soy empleado, yo me quedo con la norma yo digo, yo le aplico la analogía que le aplica a la prima, las cesantías y las vacaciones. ¿Listo? Dependerá si yo demando del juez que corresponda. Hay unos que dirán que sí, hay otros que dirán que no. Pero a nivel particular les digo que si yo soy empleador me voy con el salario básico. Ok. Listo. Vámonos para el contrato, un contrato muy polémico, contrato obra-labor. Hay gente que piensa que el contrato obra o labor no tiene indemnización. Cualquier contrato laboral tiene indemnización si es despido por sin justa causa. ¿Listo? Me tocó un caso particular en esta pandemia. Una estudiante mía me dijo, profe, yo era secretaria de una empresa, a mí me dijeron, usted tiene contrato hora-labor, la empresa no va a seguir, yo me voy, pero sin indemnización. Eso es verdad, a mí me pueden sacar así nomás, o sea, simplemente me pueden sacar por temas de contingencia. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque así como no es culpa del empleador, tampoco es culpa del empleado. ¿Listo? El contrato de hora-labor, ¿cuál es el efecto del contrato de hora-labor? Que el empleado fue contratado para una obra o labor específica. ¿Listo? En el caso, por ejemplo, vamos a poner el caso de una persona de construcción. Le dice, venga, usted tiene que hacer el edificio, tiene que ayudar a hacer el edificio de la calle 65 con carrera 30. ¿Listo? Cuando yo termine ese edificio, yo no le tengo que dar ningún preaviso, simplemente se terminó el edificio, se terminó el contrato. Pero supongamos que en este caso muchas obras se quedaron en pausa. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Que la obra no se ha terminado. Ojo, la obra no se terminó. O sea que si la obra no se termina, tampoco se termina el contrato. ¿Listo? Tampoco se termina el contrato. Entonces, ¿qué pasa? Que en este caso, si yo le quiero suspender el contrato, lo puedo hacer mientras me habilitan otra vez volver a trabajar. Pero si yo lo quiero terminar, lo tengo que indemnizar. Ah, pero ¿con qué tiempo lo va a indemnizar? Si yo no sé cuánto dura la contingencia, si yo no sé cuánto va a durar esa hora, en cuánto ese tiempo se va a terminar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un cálculo estimado. ¿Listo? Entonces, tengo que hacer un cálculo estimado donde yo diga, más o menos, esta hora debía terminarse en tal época. Llevamos tanto de contingencia, entonces más o menos le tengo que pagar un año de indemnización, ¿cierto? Pero sí tiene indemnización. Lo que pasa es que se vuelve complejo porque, más que todo en este caso, porque yo no sé cuánto tiempo va a durar la contingencia, ni sé cuánto, y después de que termine la contingencia, no sé cuánto tiempo se va a demorar la obra. ¿Listo? Entonces, en ese caso, habrá que hacer un acuerdo con mi empleado, pero sí le tengo que pagar indemnización por despido sin justa causa, porque el contrato de hora-labor se termina cuando se termina la obra
y se termina cuando se termina la labor contratada, listo. Por eso es que el contrato de obra-labor obligatoriamente tiene que decir qué obra o qué labor fue contratada, porque ese es el gran error que están cometiendo los empleadores. Ojo, y ustedes no lo cometan, porque si el contrato de obra-labor no dice exactamente a qué hora o qué labor fue contratada, se convierte en un contrato a término indefinido, listo. ¿Por qué? Porque si a mí simplemente me ponen el contrato de hora-labor, fue contratada como secretaria, la secretaria se necesita hasta el último día que dure la empresa. ¿Listo? Entonces me convierte en un contrato indefinido. Y el empleado puede ir ante el juez y decir, es que mi contrato era indefinido. ¿Por qué? Porque dice hora-labor, pero nunca le pusieron qué hora-labor fue la que me contrataron. Entonces, al no decirlo, automáticamente se convierte en indefinido. ¿Listo? Ok. ¿Vamos bien hasta aquí? Listo. Perfecto, Álvaro, sí. Súper bien, sigamos. Listo. Vámonos para otro tema polémico que es el que le pasa a mucha gente en este momento, es el contrato de prestación de servicios. Ojo, no es laboral. ¿Listo? Yo lo pongo aquí por un efecto, porque digamos que jurídicamente no es laboral, pero el efecto real que está teniendo en el mundo laboral es que lo están utilizando como contrato laboral. Incluso a la gente contratada por prestación de servicios le están diciendo que cuánto va a ser su salario y cuánto van a ser sus, digamos que van a ser su seguridad social, y usted tiene que pagar tanto y tiene que presentarla tanto, tal día, listo. Entonces les voy a explicar cuándo sí y cuándo no aplica. Y en estos momentos de contingencia, ¿qué pasa con estos contratos de prestación de servicios? Listo. Entonces, primero que tenemos que identificar es que un contrato de prestación de servicios es un contrato civil, es un contrato comercial. Listo, es un acuerdo entre dos partes que dicen, venga, yo lo necesito sus servicios y usted necesita trabajar, listo. Bueno, digamos, prestarlos. Entonces, en ese caso, ¿qué pasa? Acuerdan unos honorarios que no son salario. Pero, ¿qué pasa? Que en el caso del contrato de prestación de servicios no existe subordinación. O sea que no puede haber un jefe. ¿Listo? No puede haber un jefe. Yo no le puedo dar órdenes a la persona que estoy contratando por prestación de servicios. Ojo, no quiere decir que no le pueda hacer una exigencia de que cumpla el contrato. Es diferente. Pero lo que no puedo hacer es darle órdenes. O sea, yo no le puedo decir, venga, usted está, cámbiese la ropa que usted no vino bien presentado, o porque llegó tarde, o le va a mandar un memorando. Esas cosas no se hacen en el contrato de prestación de servicio, ¿listo? ¿Qué otra cosa no puede haber? No puede haber un salario, puede haber un pago, ¿listo? Que es diferente. Pero no, yo no le puedo decir a la persona que está en contrato de prestación de servicios, yo le voy a pagar su quincena, yo le voy a pagar su salario. Eso es una cantaleta que yo tengo mucho con las personas que contratan con este tipo de modalidad, que por WhatsApp se ponen a escribir, se ponen a darle órdenes a la otra persona, o la otra persona les dice jefes. Jefe, hoy llego tarde. Jefe, o tal cosa. ¿Qué está pasando en ese momento? Que le está dando las pruebas al empleado para que lo demande. Listo. Entonces, no cometan ese error. Listo. ¿Por qué? Porque todo eso se convierte en prueba. Los correos electrónicos, los WhatsApp, todo eso se convierte en prueba en un proceso laboral. Listo. Entonces, no cometan el error de estarle diciendo jefe o exigiéndole un horario o dándole explicaciones de por qué llegó tarde o por qué llegó temprano. Listo. Entonces, no puede haber salario, puede haber un pago. Lo que pasa es que cuando yo hablo de salario, acuérdense que hay un salario mínimo. O sea, y en el contrato de prestación de servicios no hay salario mínimo. Si yo quiero, le puedo pagar 50.000 pesos, porque es un contrato de prestación de servicios y no hay ningún problema, ¿listo? No hay unas condiciones mínimas, es lo que yo quiera acordar, ¿listo? Ok. ¿Qué otra cosa no hay en un contrato de prestación de servicios? ¿Listo? No hay un lugar de trabajo. ¿Listo? Digamos que no hay, o sea, yo no le puedo imponer un lugar de trabajo. Obviamente, si es una obra pública, pues él tendrá que ir a la obra, ¿cierto? Pero lo que yo no puedo hacer es decirle entregarle una oficina o entregarle un punto o decirle que si es una persona, por ejemplo, un ingeniero, usted tiene que utilizar mis instalaciones y usted tiene que utilizar mis equipos. ¿Listo? En ese caso, cada persona tiene su propio equipo, tiene su propio computador, tiene sus propias herramientas. ¿Listo? El hecho de que un prestador de servicio utilice las herramientas del contratante le puede servir de prueba de que él era un empleado. ¿Listo? Entonces tenga mucho cuidado con eso. Ok, listo. ¿Qué pasa?
que en estos momentos de contingencia, fin, paramos, el contrato de prestación de servicios estaba vigente, estaba normal, paramos, listo. ¿Qué pasa? Que el contrato de prestación de servicios también se puede suspender, claro, obviamente, si se suspende el contrato laboral, también se puede suspender el contrato de prestación de servicios, pero, listo, pero resulta que el tema de seguridad social, ahí el contratante no tiene ninguna obligación, listo, el contratante no tiene obligación de pagarle la seguridad social al contratista, es el contratista el que tiene que seguir pagando su propia seguridad social. ¿Les? Entonces, ahí no puede decirle, no, yo le voy a ayudar con una parte o yo le voy a pagar un auxilio o un parte de su salario, porque ahí no hay salario, ¿listo? Simplemente se suspende el contrato por fuerza mayor, que también aplica en el contrato de prestación de servicios, pero ahí no hay ninguna obligación de ayudarle a pagar la seguridad social, de pagarle una prima, de pagarle cesantías, de pagarle nada. Listo, ahí simplemente hay una suspensión de un contrato de prestación de servicios, pero no hay, digamos, que ningún vínculo laboral. Listo, entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ya muchos empleados están recurriendo, entonces se están llevando pruebas de que ellos sí cumplían con las características de contrato de laboral. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos van a decir, si es contrato laboral, durante este tiempo que está suspendido, entonces me tendrán que pagar todo lo acumulado que ya llevaba y lo acumulado de lo que lleve la contingencia. Entonces tenga mucho cuidado, ¿listo? ¿Por qué? Porque en el artículo 53 dice que todo el tiempo que dure la contingencia o que dure la fuerza mayor o que dure la suspensión, no quiere decir que eso se pueda descontar después. O sea, yo le tendré que pagar todos los conceptos laborales, listo, menos el salario, listo. Pero entonces hay que tener mucho cuidado con el contrato de prestación de servicios. Listo, entonces, ¿qué pasa? Que en el contrato de prestación de servicios no hay obligación, listo. Simplemente se para el contrato hasta que se restablezca la normalidad. A menos de que, como decía ahorita la pregunta de la compañera, a menos de que yo pueda alegar que para mí no aplicaba la emergencia. Por ejemplo, si yo soy profesor de una universidad y la universidad tenía la plataforma virtual, a mí no me puede suspender el contrato porque para mí no aplica la contingencia. A mí no me impide seguir ejerciendo mis funciones, ni a la universidad le impide seguirlas practicando, ¿listo? Que ya es algo que hay que analizar muy particular. Pero en el caso que yo les decía, del taller de mecánica, que hay una persona que es empleada, que uno no puede reparar un carro a distancia ni a computador, algún día seguramente va a pasar con la tecnología, pero en este momento, para poder arreglar un carro, hay que estar en el taller, hay que estar en el lugar. Entonces, en este caso sí aplica perfectamente la suspensión. En el caso de que no pueda, porque la actividad sí lo permite, pues ahí se podrá pelear de que no se suspendió nada. ¿Listo? Ok. Y si hay una terminación del contrato, porque el empleador sí puede seguir, pero las circunstancias económicas del mundo no le permite, porque no tiene recursos, no tiene efectivo, tendrá que despedir al empleado, no tendrá que pedir autorización para despedirlo, pero sí tendrá que pagarle la indemnización por despido sin justa causa. Ok, listo. Vamos bien hasta aquí. ¿Preguntas, inquietudes? Por el momento no hay preguntas en el cajón de comentarios. Perfecto, listo. Entonces, ya sabemos cuáles han sido las últimas, digamos que, resoluciones, comunicados del gobierno, del ministerio. Listo, ¿qué han dicho? Listo. ¿Qué han dicho? Pues todos sabemos que no hay una fecha cierta, hasta se ha prorrogado varias veces el tema de la emergencia, el decreto de emergencia está vigente y mientras, como les digo, mientras sigue vigente, se puede seguir suspendiendo contratos de trabajo. ¿Por cuánto tiempo? Como dice el artículo 51, en el primer punto, en el primer ítem, dice por fuerza mayor, por caso fuertito, que temporalmente impida su ejecución, pero no dice por cuánto tiempo. ¿Listo? Entonces, algunos decían, no, por 4 meses, solamente hasta 4 meses. Pero eso solo aplica para el tercer ítem. Para el primero no hay límite de tiempo. Mientras dure la fuerza mayor, durará la suspensión. ¿Listo? Y en el tercer punto, que casi nadie utilizó porque no le conviene a los empleadores, el de 120 días, pues el ministerio que ha dicho, no vamos a autorizar suspensiones de contrato. Y listo. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar al más débil, que en este caso el más débil de la relación laboral se entiende que es el empleado, en algunos casos. ¿Listo? Entonces,
en estos tiempos, ¿qué se recomendaría? A ver, como les digo, el tema de adelantar vacaciones es un riesgo, ¿listo? El tema del trabajo virtual es la mejor opción. La persona trabaja desde su casa, si es posible. Si no es posible trabajar desde su casa, pues yo qué diría, es mejor, si se ve la situación muy difícil, es mejor terminar el contrato de trabajo, pagar la indemnización y no seguir acumulando indemnización, perdón, no seguir acumulando liquidación, porque no tiene ningún sentido. ¿Para qué yo voy a seguir acumulando liquidación si yo ya sé que es muy poco viable que la empresa siga? ¿Listo? Y otro mito que existe, ¿cuánto tiempo tengo para pagar la indemnización? Acuérdense que hay un mito que dice que 30 días, que uno tiene que el empleador tiene que pagar la indemnización o la liquidación o ambas dentro de los próximos 30 días. ¿Cuál es la realidad? Listo. Esto, por favor, si lo pueden anotar, sería excelente. Y si no, me mandan el correo, yo les mando la información. Hay una sentencia de la Corte Constitucional que dice, solamente hay 2 casos para efectos del pago de la indemnización y la liquidación. El primero, que el empleador con previo aviso sepa que el contrato se va a acabar. El ejemplo común es, el contrato término fijo. Se tiene que pasar una carta al empleado 30 días antes de la terminación, como mínimo, diciéndole que el contrato no va a ser renovado. En ese caso, el empleador sabe que va a terminar el contrato. El empleador sabe que ese contrato ya no sigue. Entonces, ¿qué tiene que hacer? El mismo día que la persona termina el contrato, ese mismo día le tiene que entregar el pago de la liquidación. ¿Listo? Inmediatamente. ¿Listo? Ahí no hay plazos, ni que 15 días, ni que 20 días, ni que 30 días. Es inmediatamente que hay que entregarle la liquidación. El segundo caso, que el empleador no sepa cuándo termina el contrato de trabajo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el empleado renunció, porque cometió una falta grave y lo tuvo que despedir. ¿Listo? O por X o Y circunstancia. El empleador no sabía. ¿Qué dice? Que tiene hasta el próximo pago de nómina para pagarle la indemnización o la liquidación, o ambas. ¿Listo? Por ejemplo, a él le pagan quincenal, la persona renunció el 5 de julio, supongamos. El próximo pago de nómina es el 15, entonces la empresa tendrá hasta el 15 de julio para pagarle la indemnización y pagarle la liquidación. O sea, le da ese tiempo para que cuadre la nómina. Supongamos, el pago es mensual, la persona renunció el mismo 5, pero entonces el pago es hasta el último día del mes. Entonces la empresa tendrá hasta el 30 para pagarle la indemnización y la liquidación, ¿listo? O cualquiera de las dos que corresponda, ¿listo? Pero esa es la clave. ¿Cuál es la clave? Saber si el empleador sabía con anticipación o no sabía que el contrato terminaba. Si el empleador sí sabía que el contrato terminaba, es inmediato. Si el empleador no sabía que el contrato terminaba, le da plazo hasta el próximo pago de nómina. ¿Listo? Porque obviamente, si yo no sé, pues yo no estoy preparado. Entonces me da un tiempo para que prepare la liquidación. ¿Listo? Ok. Listo, ya pasamos los 45. Si hay dudas, preguntas o sugerencias. Hola Álvaro, pues por el momento no hay preguntas en el cajón de comentarios. Listo. Pero este es el espacio para que las personas empiecen a hacer sus preguntas, empiecen a solucionar las dudas a través del chat, o si quieren encender sus micrófonos y sus cámaras, también lo pueden hacer abiertamente. Tenemos hasta las 5:30 de la tarde este espacio para que podamos interactuar. Si alguien tiene alguna pregunta, lo puede hacer en este momento. Y recuerden que si desean tener la grabación de esta charla, la pueden tener y pueden dejarnos su correo electrónico en el cajón de comentarios para enviarla oportunamente. Esperemos entonces un momentito para saber si hay alguien que quiera hacer una pregunta. El micrófono está abierto para ustedes. Porque si no hay preguntas, yo toco otro temita que pues que no me alcanzó, pero si no hay preguntas, claro, yo lo hablo. Si quieres, sigue adelante, que si hay alguna pregunta, yo te interrumpo, ¿vale? Ah, bueno, perfecto, listo. Eso. Listo, mira, no, le quería explicar algo del tema que se está hablando, del tema de incapacidades, de personas que cuando empezó la contingencia estaban en incapacidad o licencia de maternidad, ¿cierto? Que se consideran personas vulnerables por su situación. Listo. Entonces, en el caso de las personas que están en estado de incapacidad, ¿cierto? Recuerden que cuando una persona está incapacitada, ya sea por incapacidad de enfermedad común o por enfermedad de incapacidad laboral, está protegida por la ley,
¿Listo? Entonces, en este caso, acuérdense que en el caso de la enfermedad común, quien paga la incapacidad es la EPS. Y en el caso de enfermedad laboral, quien paga la incapacidad es la ARL. ¿Listo? Entonces, en ese caso, la persona está protegida y no se le puede suspender el contrato de trabajo, ¿cierto? Y además, quien está asumiendo el costo no es el empleador, es la ARL o la EPS. ¿Listo? En el caso de las madres, una madre que esté en este momento, por X o Y motivo, haya terminado, esté apenas empezando su licencia en este momento de contingencia, se le tiene que respetar el tiempo de la licencia de maternidad. ¿Listo? O sea, en este caso, igual aplica que no es una carga para el empleador, sino que es un pago que debe hacer la EPS. Pero en caso, suponiendo que por X o Y motivo, la incapacidad la esté asumiendo directamente el empleador o directamente la licencia también, la licencia de maternidad la esté asumiendo el empleador, o la incapacidad, porque puede pasar, puede que yo no haya pagado el mes que correspondía o esté atrasado en los pagos de la EPS para efectos de la incapacidad o de la licencia de maternidad. El empleador deberá garantizarle a estas personas, tanto en estado de incapacidad como de licencia de maternidad, el pago oportuno de estos dos conceptos. ¿Listo? O sea que la contingencia en ese caso no aplicaría, y aparte que cuando uno está incapacitado no está recibiendo salario, está recibiendo un auxilio, y el artículo 53 habla de suspensión de salarios. ¿Listo? Entonces, en este caso, a estas personas que están en este estado, que se considera un estado especial, listo, no se les afecta, o sea, no se les puede afectar. O sea, si el empleador tiene a cargo la incapacidad o tiene a cargo la licencia, pues poniendo estos dos casos porque hay más, en este caso debe seguir, listo, debe seguir el pago. Perfecto, Álvaro, muchísimas gracias por esa aclaración. Ok. No sé, en este momento seguimos sin preguntas en el cajón de comentarios. Aquí hay una pregunta de Adriana Restrepo, no sé si tú quieras leerla directamente o te la leo, como quieras. Yo la voy a leer, ya la leo. Dice, ¿qué pueden hacer los empleadores con aquellos trabajadores operativos que no pueden hacer teletrabajo y con quien se debe hacer aislamiento preventivo por brote de COVID-19, pero no están incapacitados? ¿Puede aplicar licencias o qué figura legal puedo implementar hoy? Listo, Adriana, perfecto, me encanta esa pregunta. ¿Listo? Porque es algo que está pasando, listo, es algo que está pasando. ¿Qué pasa? Que tengo un trabajador operativo, como les explicaba, el ejemplo del mecánico que trabaja en un taller, ¿cierto? Dice, con quien se debe hacer aislamiento preventivo por brote de COVID-19, ¿listo? O sea, si la persona está infectada, se considera enfermedad laboral. Ya el ministerio dijo que el COVID-19 se debe tratar como enfermedad laboral. Pero esta persona no está enferma, vamos a suponer, si está enferma no hay problema, está incapacitada y es una enfermedad laboral, pero la persona no está enferma, simplemente está en aislamiento preventivo, o sea, la persona simplemente la mandaron a la casa por temas de seguridad. ¿Listo? En este caso, quien debe asumir, como les digo, esto no tiene antecedentes previos, como nunca nos había pasado, entonces, en este caso, ¿qué se debe aplicar? Se debe seguir el contrato, se le debe seguir pagando, se le debe seguir como si estuviera trabajando. ¿Listo? Lastimosamente, pues digo lastimosamente para los que son empleadores y afortunadamente para los que son trabajadores, para el trabajador afortunadamente sigue recibiendo todas sus prestaciones, pero para el empleador, pues lastimosamente tendrá que seguir pagándole mientras pasa el aislamiento preventivo, que sabemos que es por 14 días, ¿cierto? Entonces, en ese caso, pues ahí sí tendrá que asumir, porque hasta que la persona no se declare enferma, no se le puede considerar una persona que esté en incapacidad, ¿cierto? No se le puede considerar enferma. El hecho de que esté aislada no significa que esté enferma, significa que está en estado preventivo, ¿listo? Diferente es si la persona es declarada contagiada con el virus. Estando con el virus, ya el ministerio dijo, es una persona que se le considera con enfermedad profesional, ¿listo? Ahí es diferente porque hay que pagar el 100% del salario, lo asume la ARL, Pero en el caso de que sea aislamiento preventivo, pues no hay nada que hacer, habrá que seguirlo, hay que tenerlo ahí hasta que pase el aislamiento, y ya cuando el aislamiento hay que tomar una decisión.
o continúo con el contrato laboral, lo suspendo o lo termino. En el caso de terminarlo, pues le pago la indemnización. En el caso de suspenderlo, pues tendré que seguirle pagando la seguridad social y la prima. Muchísimas gracias, Álvaro. También Ariana también te da las gracias. Entonces, esperemos a ver si de pronto hay otra pregunta, Álvaro, de alguna persona del chat. Si quieren abrir sus cámaras y sus micrófonos, no hay ningún problema. Claro que sí. Miren, pues, les voy a hacer aquí de pronto, si me permites, de pronto, si de pronto me quieren contactar o contactar a alguien del equipo de trabajo donde yo trabajo, pues les puedo poner aquí el WhatsApp. Sí, claro, en el chat o si lo tienes en la presentación de una vez, también puedes compartir la pantalla de nuevo y ya. Listo, mira, ese es mi WhatsApp, ahí me pueden contactar en caso de que tengan ya alguna duda más particular, con mucho gusto. Tengo una página en Facebook, también toda la información que sale en cuanto al tema del COVID la publicamos, no solamente laboral, sino financiera o temas de economía y esas cosas, pero me pueden contactar. Listo. ¿Qué es muy importante en este momento? Aprovechar los beneficios de que está dando el gobierno. Listo, les voy a hablar un poquitico pues mientras hay preguntas. Acuérdense que en este momento el Estado está dando un beneficio para la prima y para el salario, listo. Entonces, ¿qué se hace por medio de los bancos? Ojo, y no necesariamente en el banco donde yo tenga la cuenta, puede ser cualquier banco. Así yo no tenga cuenta en ese banco, lo puedo solicitar. Listo, otra pregunta. Perfecto. Exacto, otra pregunta. Si la quieres leer, dale. La leo, listo. ¿Cómo se procede cuando el contrato por servicios finalizó durante el tiempo del aislamiento? Listo. Acuérdense que, Clara, mira, acuérdate que el contrato de prestación de servicios no se considera un contrato laboral, ¿cierto? Entonces, en ese caso, tenemos que recurrir al Código Civil. Y en el Código Civil dice que el contrato de prestación de servicios es un acuerdo de voluntades. Entonces, ¿yo qué tendré que remitirme? A las cláusulas que yo puse dentro del contrato. Normalmente los contratos de prestación de servicios traen unas cláusulas para terminación. ¿Listo? Dice que cuando el contratante esté insatisfecho o el contratista no haya cumplido el objetivo, hay un montón de cláusulas. En el contrato de prestación de servicios uno puede interpretar las cláusulas que uno quiera, las penalidades que uno quiera. Ahí no estamos sometidos a ninguna norma laboral. Ojo, eso siempre y cuando se cumplan las condiciones del contrato de prestación de servicios. Pero si mi contrato realmente era laboral, disfrazado de servicios, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que ir a la oficina de trabajo, llevar las pruebas, decirle, vea, señores jueces laborales, a mí me hicieron un contrato de servicios, pero literalmente, o sea, realmente era un contrato laboral. Aquí tengo la prueba de que tenía un jefe, aquí tengo la prueba de que tenía un salario, aquí tengo la prueba de que me hacían cumplir un horario, aquí tengo la prueba de que tenía un lugar de trabajo. Y con esas pruebas, el juez laboral tomará la decisión de que si te tiene que o no pagar los derechos laborales, cesantías, prima, vacaciones, todo eso. Con gusto, Clara. Muchísimas gracias. Con gusto. Clara, no sé si quieras que vamos cerrando ya la charla o damos para otras preguntas. ¿Habrá alguien que de pronto quiera hacer alguna pregunta? Pues a la persona que lo quiera hacer, lo invitamos a que abra su micrófono. Pero parece que no. Bueno, entonces, en la caja de comentarios está el WhatsApp, pues el número de celular de Álvaro. Igual nosotros nos quedamos con él, igual nos quedamos con la grabación de esta charla, como bien lo dijo Carol. Así que quien quiera volver a tomarla, volver a verla o se la quiera compartir a alguien, pues con muchísimo gusto nos deja a nosotros en la caja de comentarios su correo electrónico y se la compartimos. Álvaro, muchísimas gracias. En lo personal creo que ha sido una conferencia
una explicación muy clara, muy directa, en términos muy coloquiales y fáciles, sobre todo para quienes no exactamente manejamos los temas laborales y tenemos todo este manejo. En lo personal, pues veo que le he sacado mucho gusto y que he tenido muchos aprendizajes. Sabemos que usted tiene un compromiso enseguida con clases y que sigue trabajando, entonces, pues de verdad que es darle los agradecimientos, invitarlo a que si nuevamente usted quiere compartir con nosotros un tema que considere interesante con la población y con nuestra audiencia de Asia San Ignacio, pues están las puertas abiertas y este espacio es suyo. Álvaro, gracias. Y a todos quienes nos han acompañado esta tarde, pues decirles que nos encanta tenerlos, que seguiremos conectados con ustedes en la medida que ustedes nos los permitan. Este próximo jueves, desde ya los invitamos a la charla de este próximo jueves a las 4:30 de la tarde con un tema también encantador, un tema que les va a gustar mucho, porque es la inclusión laboral de personas con algunas limitaciones o con alguna discapacidad. Entonces, de verdad que seguiremos como también con este tema laboral y con este tema del empleo. Entonces, desde ya los invitamos. Muchísimas gracias. Buena tarde para todos. Carol, ¿querés despedirte? Claro que sí. Muchísimas gracias a Álvaro y a todas las personas que nos acompañaron esta tarde. Les deseamos un excelente inicio de semana y una feliz tarde a todos. Y la charla, recuerden que será este próximo jueves a las 4:30 por nuestro canal de Meet, que les compartiremos el enlace previamente. Feliz tarde y gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Feliz tarde. Ahora nos vemos pronto. Eso esperamos, que nos podamos ver pronto y que podamos volver a la vida en la normalidad. Muchas gracias. Feliz tarde. Que estés muy bien. Gracias. Buena tarde.